Gusto de saludarles, espero se encuentren bien. Hoy vamos a tocar un tema muy importante dentro de la medicina interna, una causa muy frecuente dentro de la patología pleuropulmonar. Es un motivo frecuente de consulta en la atención primaria de salud, una causa importante de internación en los servicios de medicina interna y constituye un desafío para el médico que está en la guardia o que está en una atención primaria de salud. Me estoy refiriendo a la neumonía y el derrame pleural. La historia clínica y el examen físico juegan un papel importantísimo a la hora de sospechar estas dos patologías del sistema pleuropulmonar. Los 4 métodos de exploración semiológica, la inspección, la palpación, la percusión y la ocultación, son muy importantes para distinguir, para sospechar el diagnóstico primero y luego para discriminar si el paciente está cursando con una neumonía o un derrame pleural. La exploración semiológica del sistema respiratorio sigue jugando un rol importantísimo en el diagnóstico. Es el paso inicial para sospechar la neumonía y el derrame pleural. Estas dos patologías se pueden sospechar con estos 4 métodos de exploración semiológica que vamos a ir viendo. La neumonía está dentro de lo que en semiología respiratoria se llama el síndrome de condensación. Es decir, hay 4 diagnósticos semiológicos respiratorios que se pueden discriminar a través de los 4 métodos de exploración semiológica. Estamos hablando de la inspección, la palpación, la percusión y la ocultación. Entonces, la neumonía es un ejemplo clásico de lo que se llama el síndrome de condensación. La neumonía es una enfermedad habitualmente de naturaleza bacteriana, donde anatomopatológicamente el problema radica en los alvéolos pulmonares. Entonces estamos hablando de una inflamación del parénquima distal a los bronquiolos terminales. Importante rescatar dentro de la semiología es que la neumonía es un cuadro generalmente agudo, cursa con una condensación radiológica y habitualmente es debida a un agente infeccioso, aunque pueden existir neumonías de naturaleza química, pero lo más habitual es que sea un proceso de naturaleza infecciosa. No se habla de un proceso único, es un grupo de infecciones causadas por distintos gérmenes. El término neumonía solo hace referencia a que el problema se ubica dentro de los alvéolos pulmonares. Entonces, por eso se habla de neumonías, porque las causas de este problema que radica en los alvéolos es de diversa naturaleza. Cuando uno está haciendo la historia clínica de un paciente que sospecha neumonía, es importante, como en toda elaboración de historia clínica, investigar, es decir, mirar hacia atrás sobre los factores de riesgo,
que tiene el enfermo, porque los factores de riesgo prácticamente nos orientan al patógeno, al germen que está causando la infección. Por lo tanto, importante es investigar la condición general, es decir, qué antecedente, qué comorbilidad tiene el enfermo. Fíjense que de acuerdo a la comorbilidad, yo puedo sospechar el agente etiológico. Y esto es muy importante porque indudablemente en la mayor parte de las veces la terapia que inicia el médico es empírica. Por lo tanto, importantísimo es identificar el factor de riesgo, el hábito del paciente. Importante es eso dentro de la historia clínica. Eso nos orienta demasiado en el patógeno probable para iniciar una terapia empírica. Si hay antecedentes de alcoholismo, uno de los gérmenes más frecuentes es el Streptococcus pneumoniae, le siguen los anaerobios o patógenos gram negativos, aunque el bacilo de Koch también puede ser el causante de la neumonía. Importante es conocer dentro de la historia clínica los factores de riesgo, porque prácticamente estos factores de riesgo son los que van a definir la evolución del enfermo. No es lo mismo tener una neumonía en un paciente, no es lo mismo tener una neumonía en un paciente joven que tener una neumonía cuando uno está superando los 60 años. No es lo mismo tener una neumonía sin factores de riesgo a sufrir una neumonía con factores de riesgo. Por lo tanto, importantísimo es identificar. Cuando hay antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica en pacientes fumadores, por ejemplo, estos son los gérmenes más habituales: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis. Cuando hay disfunción esplénica, sigue siendo el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza. Cuando hay una sospecha de aspiración, por ejemplo, yo he admitido o tengo internado a un enfermo que ha sufrido un accidente cerebrovascular y en el momento de ingreso a la urgencia el paciente se broncoaspiró. Prácticamente lo más probable es que la neumonía haya sido causada por anaerobios o gram negativos entéricos. Por lo tanto, identificar el factor de riesgo o el entorno de la enfermedad actual es fundamental. Siempre cuando hay historia de aspiración, de broncoaspiración, hay que sospechar en anaerobios y gram negativos. Otro ejemplo clínico, por así decirlo, un paciente que sufre un ataque cardíaco y hace una muerte súbita cardíaca, pasan los días, o sea, se hacen las maniobras de reanimación cardiopulmonar, sale de la parada cardiorrespiratoria del enfermo y a los 2 días empieza con una clínica pulmonar. Entonces, lo más probable es que el paciente en el contexto del paro cardíaco haya sufrido una broncoaspiración. Para tener bronquiectasias hay que pensar de que se trata de un paciente con una enfermedad crónica, generalmente pacientes con historia de tuberculosis. Entonces, en estos enfermos hay que pensar en gérmenes que no son habituales. Aquí está la pseudomonas, el estafilococo. Pacientes que están tomando corticoides, por ejemplo, pacientes con historia de artritis reumatoidea. Esta terapia corticoidea lo predispone a los enfermos porque habitualmente los vuelve inmunodeprimidos y seguramente que no van a ser los microbios habituales los causantes de la neumonía. Entonces acá Pseudomonas, por ejemplo, dice. El tratamiento antibiótico reciente, paciente que estuvo recibiendo tratamiento antibiótico, pues uno tiene que pensar en neumococo resistente o en gram negativo de naturaleza entérica. Pacientes que han sido llevados al servicio de guardia o a la atención primaria de salud desde un hogar de ancianos, Streptococcus pneumoniae gram negativo.
Pacientes con historia de viajes, hay que sospechar clamidia, legionela. Entonces, el mensaje de esta diapositiva es que la historia clínica que se hace cuando se sospecha neumonía tiene que estar enfocada a identificar el factor de riesgo. Obviamente, sin olvidarse los dos factores demográficos más importantes, que es lo primero que uno debe orientarse para el diagnóstico de la enfermedad, como ser la edad y el sexo. Los pacientes que están en riesgo de neumonía, obviamente son los pacientes que están en los extremos de la vida. Niños menores de 5 años y adultos mayores de 60 años. Entonces, importantísimo es la edad y el sexo, obviamente. Y edad, sexo más factores de riesgo hacen sospechar el microbio causante de la neumonía. Desde hace mucho tiempo se acuña el término de NAC para referirse a lo que se llama la neumonía adquirida en la comunidad. No es lo mismo cuando un enfermo llega al hospital desde su casa acusando síntomas de neumonía a ese contexto clínico de un paciente que está internado, por ejemplo, se ha internado por un accidente cerebrovascular, por hipertensión arterial, y pasado las 72 horas empieza a hacer un cuadro febril con síntomas respiratorios. Entonces, la connotación clínica es muy diferente. Aquí estamos hablando de una neumonía hospitalaria, intrahospitalaria. Entonces, los contextos clínicos son sumamente diferentes, no solamente en relación a la presentación clínica, sino a la etiología de la neumonía. Entonces, la neumonía adquirida en la comunidad, según la edad, nos orienta al tipo de microbio. Por ejemplo, una neumonía en un adulto joven, lo más probable es que se deba al Mycoplasma pneumoniae, al neumococo, a la clamidia, puede ser de origen viral. En cambio, cuando es un adulto, el principal microbio es el neumococo, luego el Haemophilus influenza, y en los ancianos sigue siendo el neumococcus Haemophilus influenza, la Legionella pneumoniae. Entonces, es importante dentro de esto que se llama la neumonía adquirida en la comunidad, la edad del enfermo. La edad es un factor determinante en cuanto a la frecuencia de aparición de la neumonía. Hay aumento de neumococos resistentes y de formas severas bacteriémicas, mayor frecuencia de infección por hemofluencia en ancianos, y no condiciona por sí misma la hospitalización, pero aumenta el riesgo y la mortalidad. Por lo tanto, importantísimo es a la hora de valorar la gravedad de una neumonía, la edad. Entonces, ¿qué aspectos semiológicos estamos tomando en este momento? Porque esta en realidad no es una clase magistral de neumonía. Esta es una clase de semiología enfocada a la neumonía y el derrame pleural. Lo que yo quiero rescatar es los aspectos semiológicos de la neumonía, porque la neumonía es un tema dentro del campo de las infecciones muy importantes, obviamente, pero quiero rescatar acá es todo lo semiológico. No es la intención en esta clase de hablar del neumococo ni del Mycoplasma pneumoniae, porque eso es un campo de la bacteriología y un campo de la neumología. Lo que quiero rescatar es fundamentalmente de qué manera, cuál es la importancia de la semiología cuando uno valora a un enfermo con sospecha de neumonía. También desde hace mucho tiempo se ha hablado de lo que significa la neumonía típica y atípica. Estos son términos muy importantes dentro de la valoración semiológica. Se siguen utilizando. Probablemente
Es decir, no existe una frontera muy grande entre los dos tipos, pero hay características muy importantes dentro de lo que es la típica y la atípica. Para diferenciar una neumonía típica y atípica nos remontamos a tres aspectos, a tres criterios. Desde el punto de vista clínico, habitualmente la neumonía típica, que usualmente es de origen bacteriano, tiene un comienzo abrupto. Hay tos, expectoración purulenta, hay fiebre, hay disnea, dolor pleurítico. Si se le saca una radiografía de tórax, uno va a ver un patrón de condensación y obviamente el paciente tiene síntomas pulmonares. Lo típico de una neumonía, por ejemplo, por Streptococcus pneumoniae, que es el microbio más frecuente, es que estos pacientes empiezan de forma súbita, con fiebre, dolor en puntada de costado, es decir, en un hemitórax. El dolor que tienen en el tórax es de tipo pleurítico, eso quiere decir que aumenta cuando el paciente mete aire, cuando respira, cuando inspira o cuando tose, y por esa razón el paciente se cohíbe de toser porque la tos le provoca dolor. Y habitualmente es uno de los gérmenes más frecuentes el Streptococcus pneumoniae. En cambio, la presentación de la neumonía atípica, que habitualmente es de origen vírico, pero que también puede ser bacteriano, por ejemplo el Mycoplasma pneumoniae, tiene un comienzo insidioso, no es un comienzo brusco, súbito. Generalmente la tos es seca, no es productiva como en la neumonía típica. Hay fiebre, disnea, no existe habitualmente dolor pleurítico, no se ve un patrón de consolidación en la radiografía y muy importante es que estos enfermos pueden tener síntomas extrapulmonares, cefalea, malestar general y diarrea. El criterio radiográfico que se utiliza en una neumonía típica, habitualmente hay un patrón de consolidación alveolar. En cambio, en la neumonía atípica hay un patrón intersticial. Es muy interesante dentro de la semiología, porque estamos hablando fundamentalmente de aspectos semiológicos. Interesante es que cuando uno se pone el fonendoscopio y empieza a auscultar a los enfermos, estos pacientes pueden no tener estertores, o sea, ruidos alveolares, porque el patrón es intersticial, está en el intersticio. En cambio, en la neumonía típica, el problema está dentro de los alveolos. Entonces, habitualmente uno puede encontrar estertores crepitantes, puede encontrar un soplo tubárico. En cambio, acá no. Yo puedo tener un paciente muy sintomático y cuando voy y pongo mi fonendoscopio al tórax, al pecho del enfermo, pues puede que no encuentre nada. Un criterio laboratorial para clínico, habitualmente las neumonías típicas cursan con leucocitosis con desvío a la izquierda y en la forma atípica el paciente puede no tener leucocitosis y es habitual que los linfocitos estén elevados. Normalmente los linfocitos dentro de la fórmula leucocitaria están entre 25 a 35%. Entonces uno puede encontrar linfocitosis en el laboratorio. ¿Cómo se presentan los pacientes con neumonía? Los pacientes tienen síntomas y el médico lo que va y busca son signos. El paciente puede tener tos, puede producir esputo, puede tener un dolor torácico pleurítico y puede tener disnea. Pero una neumonía en un anciano puede cursar con síntomas muy atípicos. Entonces ha de depender de la edad del enfermo, del contexto clínico. Y cuando uno lo explora al enfermo, a través del examen físico, de los métodos de exploración semiológica, la inspección, la palpación, la percusión y la ocultación, pues la fiebre es un signo frecuente, puede estar taquineico el paciente, taquicárdico. La taquipnea, la taquicardia, ha de ser dependiente también de la edad del enfermo. Un paciente, por ejemplo, cardiópata que sufre alguna cardiopatía y viene con un cuadro neumónico, va a tener más taquicardia del que no es cardiópata. Por lo tanto, es importante. Un joven que hace
un joven de 25 años que hace una neumonía, puede que uno no lo encuentre con taquicardia. Entonces no siempre está presente. La fiebre, la ausencia de la fiebre no descarta neumonía. Entonces puede ser un paciente inmunodeprimido, puede ser un paciente renal crónico, por ejemplo, que tiene mucho riesgo de tener neumonía. Entonces son signos que algunos pueden estar presentes y otros pueden no estar presentes. El compromiso de conciencia en un paciente cuando yo sospecho neumonía indica gravedad. O sea, un paciente que está, un paciente anciano que de un momento a otro presenta un compromiso de conciencia, inclusive debe hacernos sospechar neumonía. La presentación clínica de nuestros enfermos ha de depender precisamente de la edad. Sin embargo, cuando yo hago la exploración semiológica, tengo que ir a buscar los signos de condensación, clínicos y radiográficos. La cianosis indica que está pasando algo muy grave en el pulmón, porque no se olviden que la hematosis va a estar muy interrumpida, va a haber un problema ahí porque los alvéolos están llenos de exudados por el proceso infeccioso. Entonces, atender a un paciente cianótico, un anciano que de un momento a otro se torna cianótico con compromiso de conciencia, uno debe sospechar también de una neumonía. Por lo tanto, la historia clínica es fundamental. Y las manifestaciones extrapulmonares, como decíamos anteriormente, también uno tiene que explorarlas. ¿Qué otros síntomas, aparte de los síntomas pulmonares, tiene el enfermo? En las neumonías atípicas, nuestros enfermos pueden tener otros síntomas que no son de naturaleza respiratoria. El adulto mayor de 65 años suele tener neumonías de presentación atípica, lo que retrasa el diagnóstico y el inicio del tratamiento. Hay que tener mucho cuidado en los ancianos. En los ancianos no siempre hay que esperar la clásica triada de la neumonía, que es la fiebre, el dolor torácico y la tos. Hay que sospechar siempre en los ancianos neumonía. La neumonía es una de las, después de la tuberculosis, es una de las enfermedades infecciosas más frecuentes y que causa mucha mortalidad. En los enfermos cardiópatas, la neumonía es una causa que precipita la muerte de los pacientes cardíacos. Es la causa más importante de infección, de infección y una de las causas que precipita la descompensación de los pacientes cardiópatas, ya sea insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial o infarto agudo de miocardio. La clínica y la radiografía no permiten predecir con certeza el agente patógeno causal. El término neumonía típica está tendiendo a ser abandonado. Entonces, importante es estas consideraciones. Y fíjense acá que radiológicamente uno puede, a través del patrón radiológico, nos puede orientar al tipo de neumonía. Habitualmente la neumonía típica producida por Streptococcus pneumoniae es de tipo alveolar, hay un patrón alveolar. Cuando el patrón es intersticial, habitualmente es bilateral, hay un compromiso bilateral radiológicamente. Y cuando uno se pone el fonendoscopio, puede no encontrar estertores porque el problema está en el intersticio, no en los alveolos. El término bronconeumonía quiere decir que hay un compromiso no solo de los alveolos, sino de los bronquios terminales. A eso se llama bronconeumonía y habitualmente es bilateral. Importantísimo dentro de la historia clínica es sospechar una probabilidad elevada de neumonía. ¿Cómo vamos a sospechar? ¿Cómo vamos a tener desde el punto de vista semiológico una alta sospecha de neumonía? En este momento que tenemos esta
pandemia del coronavirus, uno dice alta sospecha de COVID-19, una alta probabilidad, tomando en cuenta lo epidemiológico, los contactos, ¿verdad? Lo propio en la neumonía, uno utiliza el término alta probabilidad o elevada probabilidad de neumonía. La ausencia de odinofagia y rinorrea, a ver, que quede claro, la ausencia de odinofagia y rinorrea y presencia de tos, expectoración, fiebre, sudoración nocturna, mialgia, frecuencia respiratoria mayor a 25 respiraciones por minuto, hacen sospechar neumonía. Importantísimo es este concepto que se virtió el año 1984 y es lo que se llama la regla predictiva de Diehr. Tiene una sensibilidad del 91%, aunque una especificidad del 40%. Entonces, el médico cuando está explorando, cuando está examinando a un enfermo, no tiene que olvidarse de investigar. Hay que hacer una anamnesis por sistema. No es que me voy yo a equivocar en el diagnóstico de la neumonía cuando hago la historia clínica y no tomo en cuenta la anamnesis por sistema. Siempre hay que preguntarle al paciente, aparte de la tos, la expectoración, la fiebre, estos síntomas, odinofagia y rinorrea. Porque si el paciente tiene estos síntomas, puede ser una infección de vías respiratorias alta. Entonces, es frecuente una odinofagia, rinorrea habla de una infección de vías respiratorias alta, odinofagia habla de puede ser una faringoamigdalitis aguda por Streptococcus pneumoniae. Entonces, eso me hace pensar que sea una infección de vías respiratorias alta. En cambio, la neumonía es una infección de vías respiratorias bajas. Importantísimo es este aspecto semiológico. Entonces, cuando yo hago un diagnóstico sindrómico de neumonía, o sea, ¿cómo voy a sospechar? ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico de neumonía? Hay una clínica de infección respiratoria baja. Es un cuadro agudo, con tos y con expectoración. Cuando yo empiezo a explorarlo al enfermo, puedo encontrar signos focales nuevos en la exploración. Matidez, que vamos a ver enseguida. Hay matidez en el foco de condensación, habitualmente es lobar, es de un solo hemitórax importante, disminución del murmullo, pueden haber roncus, crépitos, o sea, crepitaciones, estertores crepitantes, broncofonía y egofonía que ya hemos visto. Valorar el estado general del enfermo es fundamental. Habitualmente cuando yo sospecho neumonía y veo que hay compromiso del estado general, valorando temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y tensión arterial, esto le imprime gravedad al enfermo. No es lo mismo una neumonía con una sintomatología clásica, sin compromiso del estado general, a un paciente que uno lo ve que está con alteración del sensorio, por ejemplo. Eso agrava, eso imprime que la neumonía debe ser grave. La radiografía de tórax es fundamental porque lo que uno va a ver es un infiltrado pulmonar radiológico de reciente aparición en ausencia de otra causa que lo justifique. Es un patrón de referencia. Un paciente que ingresa por un accidente cerebrovascular al servicio de guardia, se lo interna al enfermo, se le toma la tomografía, se le hace una radiografía de tórax por norma y pasan las 72 horas y el paciente empieza a tener síntomas respiratorios. Entonces, cuando yo le hago una radiografía de tórax, va a haber un compromiso de reciente aparición. Eso me hace sospechar que el paciente ha desarrollado una neumonía, porque hay un infiltrado pulmonar radiológico nuevo. Entonces, la neumonía, como todo proceso que densifique el parénquima pulmonar, a eso se llama síndrome de condensación,
el aire es reemplazado por otro elemento que ocupa el espacio alveolar. En este caso, nos estamos refiriendo a la semiología de la neumonía, porque dentro de la etiología del síndrome de condensación, la causa más representativa y más frecuente es la neumonía, porque todas estas otras causas también pueden dar un síndrome de condensación, pero ahora solo nos estamos refiriendo a la neumonía como causa del proceso de condensación. Y entonces uno lo que va a ver en la radiografía es este patrón, este síndrome de condensación, una imagen de opacidad homogénea y habitualmente es unilateral, es una imagen lobar, digamos, del compromiso de un solo lobo, porque en las neumonías atípicas no existe este compromiso y el patrón es de tipo intersticial. Entonces, cuanto a los síntomas, hemos dicho que en la neumonía los síntomas más importantes, la disnea, el dolor torácico, la tos, la expectoración, puede haber hemoptisis, fiebre, astenia, aunque hay enfermos que pueden estar asintomáticos. Pacientes, por ejemplo, añosos, no siempre presentan estos síntomas y muchas veces el trastorno de conciencia como carta de presentación de la neumonía. Por lo tanto, cuando yo he terminado de hacer la anamnesis, enfocado a buscar factores de riesgo, hacer la anamnesis por sistema, ¿qué puedo encontrar en el examen físico, en la inspección, en un paciente con sospecha de neumonía? La respiración puede ser superficial, el paciente puede estar taquipneico, con tiraje, puede estar sudoroso cuando uno lo palpa, el enfermo puede estar sudoroso, peor si está febril ese momento, puede haber cianosis y esto indica gravedad, porque esto indica que la hematosis está muy interrumpida, muy comprometida. Cuando uno lo explora a través de la palpación, puede encontrar una expansión torácica disminuida en el hemitórax afectado, no va a expandir bien. Ya de depender también digamos, de la magnitud de la neumonía. La movilidad diafragmática puede estar disminuida y puede haber tiraje, la retracción torácica a la inspección. A la palpación, ¿qué voy a explorar? Lo más importante dentro de la palpación es que las vibraciones vocales van a estar aumentadas. ¿Por qué? Porque es un proceso que densifica el parénquima pulmonar. Todo lo que produzca aumento de la densidad produce síndrome de condensación. Si hay un exudado dentro de los alveolos, va a producir síndrome de condensación. Si es un paciente que tiene hemoptisis, también va a producir condensación, va a aumentar la densidad. Por lo tanto, aquí las vibraciones vocales están aumentadas. Ya hemos dicho que para explorar las vibraciones vocales lo que hacemos es indicarle al paciente que diga 33 o ferrocarril, 33 o ferrocarril, y de esa manera las vibraciones vocales van a estar aumentadas porque lo sólido aumenta la intensidad de los ruidos. La expansibilidad torácica también va a estar disminuida. El paciente cuando yo puede despertarse dolor a la compresión y la piel puede estar caliente en el caso que el paciente esté febril. Entonces a la palpación es fundamental explorar estos dos elementos, la expansibilidad que va a estar disminuida en el emitórax afectado y el aumento de las vibraciones vocales también en el emitórax afectado. Cuando yo voy a percutir, lo que yo voy a encontrar en una neumonía como expresión de un síndrome de condensación es la matidez. Yo empiezo a percutir el tórax y lo que voy a encontrar es matidez. La matidez también está presente en el derrame pleural. Prácticamente la percusión, o sea, la matidez, a través de la percusión no puedo discriminar una neumonía de un derrame pleural. ¿Por qué? Porque la neumonía y el derrame pleural, los dos procesos semiológicos cursan con matidez. Entonces, tengo que valerme de la ocultación y de la inspección para discriminar si es neumonía o es derrame pleural. Y bueno, finalizamos la exploración semiológica con la ocultación.
No va a haber murmullo vesicular, va a estar ausente. Yo puedo encontrar un soplo brónquico o tubárico en el lugar de la condensación. Yo voy a encontrar estertores crepitantes, voy a escuchar estertores crepitantes. Y cuando oculto la voz del enfermo, diciéndole que diga 33 o ferrocarril, ¿qué voy a ocultar? Una ocultación nítida de la voz. ¿Por qué? Porque lo sólido aumenta el sonido, entonces por esa razón es que voy a encontrar broncofonía y también puedo encontrar pectoriloquia áfona, que es lo que hemos descrito en la anterior clase sobre exploración pulmonar. Entonces, la ocultación, esto es lo que yo voy a buscar cuando vaya y esculte a un paciente con sospecha de neumonía. ¿Cuál es el examen que debiéramos pedirle? ¿Cuál es el examen que me permite descartar, primero confirmar y segundo descartar una neumonía? Es la radiografía de tórax. Entonces en la radiografía de tórax yo voy a encontrar una opacificación con broncograma aéreo. Este es un signo radiológico fundamental en las neumonías. Puedo tener infiltrados que pueden ser alveolares, cuando generalmente la neumonía es por Streptococcus, por un agente microbiano de naturaleza bacteriana, o puede ser intersticial cuando es de origen viral. Y puede haber un patrón broncopulmonar, o sea, un compromiso bilateral que afecta a los bronquiolos terminales y a los alveolos. Entonces la radiografía de tórax es fundamental cuando uno sospecha de neumonía. ¿Qué utilidad tiene la radiología dentro de la semiología de la neumonía? Permite confirmar la sospecha clínica. Es decir, es muy difícil hacer diagnóstico de neumonía sin una placa de tórax. La placa de tórax es fundamental. Nos sugiere el microbio causante. Hay patrones radiológicos que orientan mucho al agente microbiano. Por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae habitualmente produce una neumonía de tipo lobar y habitualmente es del pulmón derecho porque el bronquio derecho es más rectilíneo y entonces, como habitualmente la fisiopatología de la neumonía es por broncoaspiración, o sea, el paciente mismo se aspira sus secreciones, entonces el patrón radiológico habitualmente del Streptococcus pneumoniae tiene esa característica de ser lobar y al lado derecho, el pulmón derecho. Nos permite establecer la localización, cuán grande es la neumonía, la extensión y las complicaciones. Una de las principales complicaciones de la neumonía es el derrame pleural. Por lo tanto, la radiología nos permite establecer ya una complicación y la extensión. Y orienta en diagnósticos diferenciales. No es lo mismo tener cuando yo le hago una radiografía al enfermo con alta sospecha de neumonía, no es lo mismo tener un paciente con sospecha de neumonía, le saco la placa de tórax, se ve un patrón de condensación lobar, por ejemplo, en el lóbulo superior derecho, sin cardiomegalia, a que tenga cardiomegalia. Por lo tanto, no es la misma connotación clínica de una neumonía en un paciente que es cardiópata a un paciente al que no tiene cardiopatía, digamos. Eso es importantísimo. Un patrón radiológico con cardiomegalia, un patrón radiológico sin cardiomegalia. Seguramente que la presentación clínica y la gravedad va a ser más con una evolución más incierta en el paciente que está cursando una neumonía con una cardiopatía de base. La resolución radiológica es tardía. El 50% a las 2 semanas y completa a las 6 semanas. Entonces, no se justifica pedir radiografía. Tiene que ser normatizado porque lo primero que mejora dentro de la evolución de la neumonía se valora desde el punto de vista clínico. La radiología debemos pedirla cuando nosotros sospechamos una complicación de la neumonía, por ejemplo, el derrame pleural. Importante dentro del punto de vista de la valoración clínica es estimar la gravedad de los pacientes. Cuando un enfermo llega a la guardia con alta sospecha de neumonía o llega al servicio a una consulta de atención primaria de salud, importantísimo es estimar la gravedad del enfermo.
Eso nos va a permitir saber dónde lo voy a internar al enfermo, si esa neumonía es de manejo ambulatorio, si esa neumonía, si ese paciente amerita una internación en una sala general de medicina interna, o si ese paciente es candidato a estar en una unidad de terapia intensiva. Entonces, estimar la gravedad es fundamental porque permite predecir el curso clínico, orienta el lugar para su tratamiento, como les decía. No se trata de la misma forma una neumonía en un paciente que se va a su casa, que se interna en sala o que se interna a terapia intensiva. ¿Cuáles son los principales predictores clínicos? La edad y la condición comórbida. Eso lo decíamos al principio. Hay que valorar la comorbilidad del enfermo, identificar qué factores de riesgo tiene el paciente. Y para estimar esta gravedad o para predecir desde el punto de vista clínico, se utilizan scores. Uno de los principales scores es el CUR-65, que eso se lo va a ver cuando se hable de la neumonía ya desde el punto de vista de la neumología, es decir, cuando hablemos de neumonía en sí, porque ahora nos estamos refiriendo más a los aspectos semiológicos, ahí vamos a hablar bien de lo que es el CUR-65. Y la Sociedad Americana del Tórax también se utiliza para valorar el estado clínico del enfermo. ¿Qué hacemos frente a un paciente ante alta sospecha de neumonía? Fundamentalmente, el tratamiento es empírico en los primeros momentos y debe instaurarse según la edad del enfermo, las características clínico-radiológicas. Hay que valorar la gravedad del enfermo y la resistencia bacteriana. Eso es una conducta ya terapéutica que sale dentro de esta clase, porque esta clase es fundamentalmente semiológica, pero la he puesto acá porque para rescatar que el paciente, es decir, cuando uno tiene alta sospecha de neumonía, la historia clínica es fundamental para el siguiente paso, que es la conducta terapéutica. Entonces, acá yo puedo ver una imagen radiográfica, por ejemplo, un compromiso del lóbulo inferior, el pulmón izquierdo. Yo voy a ver acá una imagen de condensación homogénea parenquimatosa. A la inspección seguramente que este enfermo va a tener una disminución de la expansibilidad. A la palpación va a haber una disminución de la expansibilidad y las vibraciones, va a haber disminución de la expansibilidad y aumento de las vibraciones vocales. A la percusión yo voy a encontrar matidez y a la ocultación puede ser que voy a encontrar estertores crepitantes, broncofonía. Entonces, si yo aplico los 4 métodos de exploración semiológica, me va a permitir discriminar si esto es un derrame pleural, si esto es una neumonía con derrame pleural o es una simple neumonía. Porque si es un enfermo que ya pasó los 5 a 7 días y viene después de 5 a 7 días, lo más probable es que sea una neumonía ya complicada con derrame pleural. Y finalmente vamos a hacer un ejercicio semiológico de este caso. Se trata de un varón de 65 años, fumador, tiene una historia, una enfermedad actual de 3 días, fiebre de 38 grados, tiene historia de mialgias, de artralgia, astenia, adinamia, tiene tos con expectoración mucopurulenta. Cuando se explora neurológicamente está lúcido, el estado general es bueno, no hay compromiso del estado general. A la palpación, las vibraciones vocales están aumentadas. Esto quiere decir que hay una condensación parenquimatosa. A la percusión hay matidez. Esto quiere decir que hay una condensación parenquimatosa, porque las vibraciones aumentadas, las vibraciones vocales aumentadas, cuando se hace la maniobra del 33-33 o ferrocarril, quiere decir que ahí hay materia sólida dentro de los alveolos, ¿verdad? Y crépitos, a la ocultación pulmonar, hay crépitos en la base del emitórax izquierdo. Entonces, estamos hablando que es un paciente que tiene una condición comórbida.
el hecho de ser fumador. Es un paciente añoso, está en uno de los extremos de la vida. Gran probabilidad de que sea neumonía, porque la neumonía es la principal causa infecciosa en pacientes añosos después de la tuberculosis. Es un cuadro agudo, porque tiene historia de 3 días. Tiene fiebre, tiene tos y tiene expectoración mucopurulenta. Por lo tanto, tiene la triada de la neumonía. Y como es de un solo, está ubicado el proceso de condensación en un hemitórax. Entonces, nos está hablando de un compromiso unilateral. Entonces, lo más probable es que este paciente tenga una neumonía típica. Y lo más probable es que sea por Streptococcus pneumoniae, porque el Streptococcus pneumoniae produce habitualmente es de tipo lobar unilateral, no es como otros microbios que producen un compromiso bilateral. Por lo tanto, yo estoy utilizando la semiología para hacer un diagnóstico de una enfermedad neumológica. Por lo tanto, la exploración semiológica, la historia clínica es fundamental en nuestra profesión médica, en la medicina. La semiología es la madre de todas las ramas de la medicina. Cuando uno no hace una buena historia clínica, tiene alta probabilidad de equivocarse en el diagnóstico. Y fíjense que este es un paciente que ha ido bajando de fiebre paulatinamente. Esta curva térmica empezó el primer día casi 39 grados. Fíjense que con el pasar de los días ha ido disminuyendo la temperatura. Entonces la evolución clínica de este enfermo ha sido muy positiva. No es lo mismo que haya persistido con fiebre al tercer día, al quinto día. Habitualmente la fiebre en la neumonía típica tiene esta característica, va bajando paulatinamente. Importantísimo es esto porque la norma dice que pasadas las 48 horas, si yo empecé un tratamiento empírico endovenoso, yo puedo, después de las 48 horas de apirexia, cuando ya no tiene fiebre, virar el tratamiento a un tratamiento oral. 2 días o 3 días con tratamiento endovenoso, y lo que me permite cambiar, o sea, virar el tratamiento de endovenoso a oral es la curva térmica. No es la radiografía la que me va a decir que cuando yo tengo que virar tratamiento. Entonces es la exploración clínica. Todo paciente que se interna por sospecha de neumonía, importantísimo es observar la curva térmica del enfermo. Más la exploración física que yo hago de la semiología pulmonar, con eso me va a permitir valorar si la neumonía está yendo bien o si se está complicando con un derrame pleural. Y ahora vamos a ver el síndrome de derrame pleural. El derrame pleural es la acumulación de líquido en la cavidad pleural. De acuerdo a la condición del líquido, este líquido puede clasificarse en exudados y trasudados. Entonces, el derrame pleural es un motivo frecuentísimo de internación en los servicios de medicina interna. Generalmente el médico coloca como síndrome de derrame pleural. Y es un desafío para el médico porque es un diagnóstico sindrómico, porque hay muchas causas de derrame pleural. Y la sospecha de derrame pleural se la hace a través de la historia clínica. Es un paciente que va a venir por disnea, puede venir por tos, un cuadro un poco similar a la neumonía. Pero la magnitud de uno de los síntomas cardinales del derrame pleural no es la tos, es la disnea. Y la disnea está en relación directa a la magnitud del derrame. Mientras más líquido hay en las hojas pleurales dentro de la cavidad pleural, más disnea tiene el paciente. Una de las principales causas de derrame pleural en nuestro, como causa de internación, sigue siendo la tuberculosis pulmonar. Segundo, puede ser un derrame pleural secundario a una neumonía. Hay que sospechar de derrame pleural en aquellos pacientes que
Vienen con historia de primero un cuadro febril, digamos, 3 días, 4 días, y posteriormente empiezan con mayor disnea, entonces en eso hay que sospechar que el derrame pleural es una complicación de la neumonía. Semiológicamente los síntomas que hacen sospechar derrame pleural son un dolor que aumenta con la respiración, tos seca y persistente, puede toser el paciente, pero no es habitual. La ausencia de tos no descarta derrame pleural. En cambio, la disnea es el síntoma más frecuente de los pacientes con derrame pleural y hemos dicho que es proporcional a la magnitud del derrame. Entonces, tos, disnea, dolor torácico, parece ser un cuadro de neumonía, ¿no? Simula neumonía esto. Habitualmente los pacientes con derrame pleural no tienen expectoración, no es tan frecuente. El síntoma más fundamental es la disnea, entonces hay que hacer una buena exploración, una buena historia clínica para poder sospechar. ¿Qué vamos a encontrar en un derrame pleural dentro de la exploración semiológica? Una vez que yo he pasado por la historia clínica del estudio, la edad, el sexo, los antecedentes, identificar factores comórbidos, anamnesis por sistema, empiezo a explorarlo al enfermo. Lo siento al enfermo en la semiotécnica que utilizamos para explorar el sistema pulmonar, ya lo hemos dicho. Si el paciente permite, si el estado clínico del paciente lo permite, yo lo voy a sentar al paciente al borde de la cama con el tórax desnudo y con las manos agarrándose la rodilla. A la inspección yo voy a encontrar una disminución de la expansibilidad, o sea, de la excursión respiratoria ipsilateral, o sea, al lado de la lesión. Esta disminución de la excursión respiratoria es proporcional a la magnitud del derrame. A mayor presencia de líquido en la cavidad pleural, más disminuida va a estar la expansibilidad respiratoria torácica. Puede haber un abombamiento del hemitórax afectado. Cuanto más líquido tenga, más posibilidad que esté abombado el hemitórax. A la palpación hay una disminución o abolición de las vibraciones vocales, ¿no es verdad? Lo contrario de la neumonía, porque en la neumonía a la palpación hay vibraciones vocales aumentadas. En cambio, en el derrame pleural las vibraciones vocales están disminuidas porque el agua es mal conductor de las ondas eléctricas. Puede haber desviación de la tráquea al lado contralateral, pero eso más que todo es una radiografía. La percusión hay matidez hídrica con esto que se llama la curva parabólica que se ve en la radiografía. Entonces, la matidez también se encuentra en la neumonía, por lo tanto no me permite discriminar la percusión, una neumonía de un derrame pleural. Entonces, a la inspección puede haber una retracción torácica, puede estar el paciente con tiraje taquipneico, puede estar con respiración superficial y la movilidad torácica va a estar disminuida. El decúbito lateral sobre el derrame, el paciente habitualmente cuando tiene un derrame se acuesta al lado enfermo para darle libertad al pulmón sano. El choque de la punta puede estar desplazado contralateralmente cuando es importante el derrame pleural. Puede haber respiración costal superior, taquipnea, abombamiento del hemitórax afectado cuando es un derrame pleural importante, masivo, por ejemplo, y la movilidad respiratoria va a estar disminuida. A la palpación, cuando yo lo exploro al enfermo y le pido que diga 33 o ferrocarril, las vibraciones van a estar disminuidas o abolidas y va a haber una disminución de la expansibilidad. Cuando exploro poniendo las manos sobre el hemitórax y empiezo a explorar las bases pulmonares desde abajo hacia arriba, va a estar disminuida la expansibilidad. Entonces acá hay un aumento de las vibraciones vocales en el límite superior del derrame, ausencia de las vibraciones vocales, disminución de la expansión de la base afectada. En amarillo es lo característico de la zona del derrame y en blanco lo que se aprecia en las zonas vecinas. Acá está la zona del derrame, el agua, importante, ¿no? Ausencia de vibraciones vocales. ¿Qué voy a encontrar en la percusión?
matidez. O sea, la matidez no me permite, la percusión no me permite discriminar una neumonía o un derrame pleural. Fíjense que en la percusión, cuando uno explora la región torácica anterior, en la zona superior al derrame puede haber hipersonoridad y acá hay la matidez cuando uno percute. Hipersonoridad por encima, esta es la matidez desplazable porque si uno lo cambia de posición puede diferenciar. A la auscultación hay un soplo, puede haber un soplo expiratorio en E, hay broncoegofonía, no voy a encontrar murmullo vesicular y no se ausculta la voz. Eso es muy característico del derrame pleural. No voy a auscultar el murmullo vesicular porque el agua que está dentro de los alvéolos pulmonares no me permite. La auscultación, cuando yo le digo al paciente que diga 33 o ferrocarril, hay ausencia del murmullo vesicular, es decir, a través de la auscultación de la voz, o sea, auscultando la voz del enfermo, puede encontrar egofonía, que significa la transmisión de la voz como en balido de cabra. Hay pectoriloquia áfona, hay una auscultación nítida de la voz, cuchicheada, una voz cuchicheada, ¿verdad? La auscultación. Entonces, repitiendo en la auscultación, abolición del murmullo pulmonar, hay silencio respiratorio porque el agua es mal conductor de las ondas eléctricas, hay una respiración soplante en el borde superior, como un soplo pleurítico, y importantísimo es este fenómeno de la egofonía en el derrame pleural. Hay una transmisión de la voz como balido de cabra. Todo paciente con un derrame pleural lo que hay que hacer es hacerle una toracocentesis y explorar ese líquido pleural. Entonces yo puedo encontrarme con un trasudado o con un exudado. Eso lo vamos a ver cuando llevemos derrame pleural desde el punto de vista de la medicina interna, dentro de la neumología. Por ahora lo que nos interesa es los aspectos semiológicos del derrame pleural. No estamos hablando de trasudados ni de exudados, porque es un tema aparte. Estamos hablando de los aspectos semiológicos. Entonces, cuando yo he hecho una toracocentesis y he obtenido el líquido pleural, si yo me encuentro con un trasudado, eso se debe a insuficiencia cardíaca, puede ser una hipoalbuminemia o puede ser cirrosis. En cambio, si me encuentro con un exudado, fíjense que es una infinidad de causas. Pero la causa más frecuente sigue siendo la neumonía y el derrame pleural por tuberculosis. Entonces, todo derrame pleural en un paciente dentro del contexto de un proceso infeccioso, lo primero que debemos pensar es o neumonía o tuberculosis, porque blastomicosis, paracoccidiosis y micosis son un poco raras, son más raras. Entonces, lo primero que debemos pensar en un paciente cuando es un exudado, derrame pleural tipo exudado, lo más frecuente es que pueda verse o neumonía o tuberculosis. Entonces, y eso, la sospecha la voy a tener desde el punto de vista clínico. Un derrame pleural en un paciente cuando es por tuberculosis va a haber habitualmente un compromiso de conciencia. La tuberculosis pleural, o sea, el derrame por tuberculosis, puede verse en pacientes jóvenes. Es una forma extrapulmonar muy frecuente dentro de la principal forma de tuberculosis extrapulmonar es el derrame pleural. Eso lo vamos a ver cuando llevemos neumología. Acá, cuando uno sospecha un derrame pleural y le toma una placa de tórax, lo que uno va a ver es un borramiento, hay una desaparición del seno costofrénico. No voy a ver el seno costofrénico, hay una desaparición del seno costofrénico por el agua. Es un dato semiológico importante. Acá hay una opacidad homogénea, pero opacidad homogénea también hablamos en la neumonía, ¿no? Solo que aquí se presenta esta curva, que se llama la curva parabólica de Damoiseau. Esto es compatible con un derrame pleural, es unilateral. Yo no veo acá el seno costodiafragmático derecho, acá lo veo bien, aquí se ve bien el seno, que es agudo. No veo bien el seno cardiofrénico, está borrado. Entonces aquí
Esto, si un paciente viene con historia de tos, disnea, dolor en punta de costado, puede ser una neumonía. Pero lo que me va a hacer sospechar que sea un derrame pleural es a través de la palpación y la ocultación. Si en la ocultación no encuentro murmullo vesicular, lo más probable es que sea derrame pleural. Pero si en la ocultación yo encuentro crépitos pulmonares, entonces es una neumonía. Pero se complica la figura porque puede ser una neumonía complicada con derrame pleural. A eso se llama el derrame pleural paraneumónico. No es lo mismo esta radiografía que esta. Aquí hay un derrame, esta es la silueta de las mamas. Aquí se ve bien el borde cardíaco izquierdo y aquí se ve que es un derrame pleural importante. Acá también se ve la curva parabólica de Damoiseau. El paciente está respirando solo con esta parte del pulmón derecho. Aquí hay una imagen de opacidad homogénea. Es un derrame pleural muy importante. Cuando veamos derrame pleural desde el punto de vista de la neumología, ya vamos a explicar mejor esto. Esta explicación, esta charla es fundamentalmente de semiología. Entonces, muchas veces uno se puede encontrar cuando le saca radiografía al paciente con lo que se llama el derrame intercisural. Derrame intercisular. Va aumentando, es agua que se introduce dentro de la cisura, eso se llama cisuritis. Entonces, radiográficamente, los derrames pleurales pueden presentarse de diferentes formas. Este es un derrame loculado. Muchas veces el médico introduce la aguja para sacar el líquido y llevarlo al laboratorio y saber si es un exudado trasudado. Resulta que sorpresa es que no saca nada. Muchas veces el derrame es loculado, entonces mete la aguja y no encuentra nada. Esa es una situación que... Derrame pleural masivo de todo un hemitórax hace sospechar en dos causas fundamentales: la tuberculosis y un mesotelioma pulmonar, mesotelioma pleural, o sea, una neoplasia de la pleura. Derrame pleural masivo siempre hay que sospechar o en tuberculosis o en mesotelioma, y tienen una característica estos derrames pleurales: son recidivantes. El médico le hace la toracocentesis, saca líquido y pasado un tiempo nuevamente recrudece el derrame. Esa característica tiene. Los pacientes también con VIH pueden presentarse con derrame pleural masivo. Nosotros hemos visto muchos enfermos que llegan a la guardia con derrame pleural masivo y se tratan de pacientes portadores del VIH. La punción pleural se impone en todo paciente con derrame pleural. Hay que sacar líquido para saber si es un trasudado o un exudado. Después de que yo he confirmado, sospeché por la clínica, la exploración semiológica, la inspección, palpación, percusión y ocultación, y lo confirmo por radiografía, pues es mandatorio hacerle una toracocentesis, sacar el líquido y ver si corresponde a un derrame pleural, a un exudado o a un trasudado. Entonces, la semiología, la exploración semiológica es fundamental en la sospecha de la neumonía. O sea, es mandatorio hacer buena semiología. Y cuando digo semiología me estoy refiriendo a una buena historia clínica y una sistemática exploración semiológica pulmonar: inspección, palpación, percusión, ocultación. Prácticamente con estos 4 meses de exploración semiológica, el médico está como que autorizado a las altas sospechas de neumonía o derrame pleural, y con la radiografía va a confirmar o descartar estos dos problemas. Muchas gracias.